Es licenciada por la UNAM, estudió la especialización en modelos de intervención y la maestría en trabajo social por la misma UNAM. También estudió la maestría en semiótica en la Universidad de Anáhuac y el doctorado en trabajo social en la Universidad de Mar del Plata. Sus líneas de investigación son trabajo social, jóvenes, inseguridad, violencia e ilegalidad. Ha escrito varios libros en relación a los temas que trabaja y ha desarrollado varios modelos de intervención, entre ellos Comunidad Segura, que fue reconocida como buena práctica en Uruguay en 2004. Actualmente, además de profesora de licenciatura, especialización y maestría en la Escuela Nacional de Trabajo Social, es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario de Violencia Escolar y directora de la revista Trabajo Social de la UNAM. Bienvenida. Entonces, bueno, muchas gracias de estar aquí con nosotros. Tengo mucho susto después de nuestro psicoanalista pausado, calmado, ordenado, ponerle a hablar desde la desesperación, desde la rapidez, desde lo desordenado. Así soy y así lo voy a hacer. Tengo muchos años trabajando en la violencia en las escuelas secundarias. Puse mi ponencia que era la violencia y las emociones en las escuelas secundarias. Título que me molesta profundamente, porque yo estoy convencida de que yo no trabajo con las escuelas secundarias, yo trabajo con los sujetos, con la comunidad de las escuelas secundarias. Pero bueno, no puedo hacer un título muy grande y lo puse así. Voy a hablar de lo general a lo particular. Nada tiene que ver lo que yo voy a decir con lo que ya se dijo aquí. No, sí tiene que ver. Encontré mucha relación, pero la perspectiva desde la que parto para hablar es completamente otra. Yo hablo desde lo que es lo social, cómo está constituido la sociedad, desde lo macro, me voy a lo micro, pero trato de enfatizar todo el tiempo que hay una transversalidad de lo que estoy hablando y que se da tanto en el sistema completo de la sociedad como en la parte interrelacional de los individuos con los que estamos trabajando. Después de eso voy a hablar un poquito, trabajo 3 categorías que son inseguridad, violencia, violencia e ilegalidad como una sola categoría de análisis. Y de allí ya voy a entrar más directamente a lo que podría ser la violencia como proceso social, como relaciones sociales en las secundarias. Hablamos de lo que es el entorno, la familia y la escuela, como también como una unidad, brinco de una cosa, de un espacio al otro espacio, y como todos están repercutiendo uno entre otros, y son parte de la subjetividad que está en interacción, en la relación de lo que estamos hablando. Y finalmente, un poco, hablamos mucho de sensaciones, porque ¿qué es lo que me di cuenta al preparar esta ponencia? Luego, 15 años trabajando en esto. Lo que me di cuenta es que hablamos de sensaciones,
acciones y no sé si hablamos de emociones. No tengo la menor idea. Cuando hablamos de una emoción positiva decimos qué emoción, pero no la nombramos. Las negativas sí las sabemos nombrar, pero en realidad lo que encuentro es que están allí presentes siempre, pero que nunca, por lo menos en el trabajo, estoy hablando de un trabajo de equipo que tengo 18 años haciendo, siempre con diferentes equipos, porque pues, la gente crece y se va, pero empiezo con mis alumnos trabajando en prácticas, luego con el servicio social, luego empiezan a trabajar como egresados, recién egresados, como profesionales y luego se van. Entonces, son muchos equipos de trabajo a lo largo de todos estos años y la verdad es que yo no encuentro demasiada expresión de las violencias conceptualmente. Todo lo que hacemos está tamizado y está expresado en emociones. Bueno, lo primero que hago, siempre, lo siento mucho, que hablo es hablar de la desigualdad. En este país hay muchos problemas y si yo ahorita les preguntara a ustedes cuál es el principal problema, pues alzarían la mano y dirían la pobreza, la inseguridad, todos los problemas que yo diría la desigualdad. Por lo tanto, quiero hablar de la desigualdad con la pena, pero yo tengo la razón. Entonces, la desigualdad económica, política y social, no nada más es la económica, es la que me interesa. La desigualdad económica normalmente es como la vemos y aceptamos que sí, es uno de los países más desiguales y se la rifa con Brasil en América Latina, pero son muy desiguales. Vamos en el 80-20, 10, o sea, el 10% de la población tiene el 90% del Producto Bruto, todos lo aceptamos, ¿no? Aeropuerto, qué horror. La desigualdad económica la vemos así. No nos la política de la desigualdad social, cultural, política, que interiorizamos todos los mexicanos. Esa que no reconocemos. Esa en donde no nos vemos que todas nuestras acciones, casi todos nuestros comportamientos están permeados por una gran desigualdad. Nos movemos siempre en relación al otro, básicamente desde relaciones de dominio y sumisión, básicamente desde relaciones en donde no reconocemos al otro como igual. Desde la familia, pues, el papá manda, ¿no? O la mamá manda, o un hijo manda, pero nunca somos iguales. Siempre hay diferencias, y muy claras. En la escuela hay diferencias muy claras. Aquí no tanto, pero si estuviéramos en otro lugar, pues esto sería más grande para que se note más la diferencia. Pero si no soy capaz de hablar, pues que se note de todas maneras con un estado muy alto. Tratamos de que las diferencias se vayan notando. Los mexicanos somos muchos tenemos como cientos de palabras para hablar del color de la piel, porque no somos iguales. No es lo mismo ser cafecito con leche, apiñonado, que moreno o negro. No es lo mismo. Somos diferentes todo el tiempo. Y nuestras relaciones se basan no en entender que como seres humanos somos iguales, pero que somos diferentes cada uno en nuestra constitución personal, sino como ser humano en sentir la diferencia y hacerla ver. Si yo quiero hablar de violencia, pues entonces tengo que hablar de un contexto en donde la desigualdad es lo que nos constituye, los fifís y los chayos. El pueblo bueno y la mafia del poder. Somos diferentes. Claro, nosotros siempre estamos del lado de los
ya no le voy a entrar más, pero si me voy a más datos, pues el 60% de este país son pobres, no hablé de pobres extremas, el 60% trabajan en empleos informales, o sea, no tienen un empleo formal. No quiere decir que sean pobres, porque dentro de este 60% entran los natos. Entonces, en este contexto de desigualdad que permea todas nuestras relaciones, es donde me quiero ubicar. Y quiero que no lo olvidemos, porque quiero que lo vayamos recuperando en cualquier momento y en cualquier situación de la que hablemos. Después, empecé trabajando en inseguridad, en 94. Inseguridad, violencia y ilegalidad. Se trabajan de manera separada. Yo lo trato de ver siempre como una sola categoría de análisis. ¿Sí? Cuando hablo de inseguridad, hablo de amenaza, hablo de impotencia, hablo de no saber si voy a poder regresar hoy en la noche a mi casa bien. Y por lo tanto estoy hablando de violencia. Y estoy hablando de impunidad, estoy hablando de que ni el 1% de los delitos se castigan en este país. Entonces estoy hablando como de una condición social que permite que haya violencia. Dice Baró que para que haya violencia tiene que haber una condición que lo permita, que se dé. Y estoy hablando de la violencia en cualquier lugar. Cuando hablo de violencia, me gusta utilizar una definición que da Juliana González, filósofa de la UNAM, que dice que la violencia es una fuerza indómita que arrasa, que destruye y que impone. O sea, la violencia en cualquier momento, en cualquier circunstancia, es algo que se impone al otro sin su consentimiento. La OMS dice que la violencia tiene que ser intencional. Yo no concuerdo. Yo creo que la violencia no tiene que ser intencional. La violencia cuando uno genera violencia o uno hace violencia, no siempre querrá destruir al que tiene enfrente, pero siempre es en contra del otro, siempre destruye, con intención o sin intención. Cuando yo atropello a alguien, no lo hago con la intención, pero lo atropello y le causa, y fue una fuerza que se le impuso. Es muy discutible. Ese es mi argumento. La violencia es una palabra tan amplia que lo usamos para definir situaciones completamente diferentes. Y entonces lo primero que tratamos de hacer, igual que con la desigualdad, es marcar nuestra distancia. Nosotros no somos violentos. Nosotros no le entramos a la violencia. Bueno, puede ser que en alguna ocasión sí me provocan mucho, pero no soy violenta. ¿Sí? La violencia es cosa del otro. La violencia hace 18 años, evidentemente, nomás era muerte y sangre. Hoy, los chavos en las escuelas, si les preguntas si hay violencia en su escuela, dicen que sí hay violencia. Y tenemos dos problemas. Los que dicen que hay violencia siempre, y los que dicen que nunca hay violencia, es decir, las dos poleras. Los que reconocen que a veces hay violencia, bueno, pues ahí están en un mundo más normal, pero los que no ven la violencia para nada, pues esos son los que me preocupan, los que creen que no hay nada de violencia, o los que creen que siempre es violencia, todo es violenta, tiene la piel muy
delgadita, son como jarritos de Guadalajara y se sienten afectados constantemente. Cuando nosotros trabajamos, les decía yo, trabajamos desde el entorno, y entonces hablamos de un entorno general. Trabajamos en escuelas secundarias públicas. El 88% de la población de México va a escuelas secundarias públicas. El 99% de ellas están en colonias populares. Y el 90 y tanto por ciento de las colonias populares son algo que llamamos colonias riesgosas, de alto riesgo, todas grafiteadas, enrejadas. Híjole, nadie me quitó la luz, que mal. Ya no me la quité, ya me acostumbré, pero en estas escuelas el entorno es peligroso, hay mucha droga, hay muchos delincuentes, muchas bandas, todos están grafiteados con los pelos feos y los pantalones caídos. También es una cosa que no quiero que se me pase. Cuando hablamos de violencia de género, la volvemos una violencia, digo de género, de violencia escolar, la volvemos una violencia de género. Porque en realidad los hombres son los que participan más en aquello que consideramos violencia. Porque ya después de la sangre y la muerte, pues entonces nos ubicamos en los golpes, en los pleitos, en las pistolas, en las armas. Aunque estén de moda los jalones de pelos entre las mujeres, que se ven muy espectaculares en las redes sociales, pero pues es un pleito ahí entre unas chavas que están jalando los pelos, porque es dramático es que haya otros asusándolos, pero siempre ha habido. Cuando dos personas están peleando, siempre hay otros asusándolos. Pero lo que es horrible es que sean sus compañeros. No, y además los graban. Bueno, visto desde otra perspectiva, podría contarse como algo que suele suceder, que no es lo más deseable, pero que es una forma de aprendizaje, de entender quién es quién. Y que mientras que no pase a mayores, entonces no habría problema. Ay, qué cosa tan escandalosa estoy diciendo. No habría problema, pues es que de hecho no lo hay, porque eso pasa todos los días, a todas horas, entre hermanos, entre primos, entre niños que están jugando. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando no es juego. ¿Y quién sabe cuando no es juego? Los adultos no sabemos. Los adultos, siempre que algunos chavos están allí forcejeando, se están peleando, son violentos y se están agrediendo. Pero ellos sí saben que están jugando. Ellos saben cuando están jugando y saben que hay límites. Y saben que hay un momento en que el pleito deja de ser juego y que ya el otro se pasó, y entonces ya es otra cosa. Y entonces sí, se van a ir a pelear afuera de la escuela. Bueno, más que de esa violencia, yo quiero hablar de la violencia sutil, de esa que no reconocemos tanto. De esa, hice la definición de Juliana, que no la dije completa porque no me la sé de memoria, nada me sé de memoria, que se vuelve culturalmente aceptada. Y tiene un ejemplo muy duro. Y sé si lo pone ella, pero es el que yo pongo cuando hablo de esto. La madre abnegada que se sacrifica y se inmola por sus hijos. Es un ícono nacional y sin embargo, pues es un ejemplo de violencia sutil, porque deja de ser para que sean los otros. No sé qué quiera decir eso. No sé nada de psicología, tenemos un problema, qué bueno que dijo eso nuestro invitado, pero tenemos un problema los trabajadores sociales, no llevamos materia más que 2 materias de psicología.
entonces no podemos hacer lo que él nos pidió, porque nosotros no sabemos nada de psicología, sabemos muy poco de psicología social, no sabemos, no nos enseñamos, no enseñamos. Bueno, eso nomás fue un comentario. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las escuelas? En las escuelas, de un tiempo a esta parte, cuando yo empecé a trabajar en las escuelas no eran un espacio en donde había violencia. Y empezamos a decir que había violencia en las escuelas y empezó a ser como un escándalo que dijéramos que había violencia en las escuelas. Sin embargo, la violencia en las escuelas se convirtió en parte de un problema social en donde los medios se dedican a buscar en donde hay un problema para señalarlo, volverlo el escándalo del momento, etiquetarlo, encontrar culpables, víctimas, culpables, agresores. El resultado de todo eso es que uno de los dos o los dos se van de la escuela y la escuela sigue funcionando exactamente igual y los niños en cambio etiquetados, estigmatizados y cada uno en otra escuela en donde va a suceder exactamente lo mismo que sucedió en la anterior. Entonces, las escuelas se han vuelto un centro de control en donde se trata de aparentar la máxima seguridad posible y de evitar que nadie conozca que allá hay un problema, aunque haya 350 adolescentes. No hablo de adolescentes, siempre hablo de chavos, pero él dijo chicos todo el tiempo. Ahí está bonito. Yo siempre digo chavos o jóvenes adolescentes porque están etiquetados como jóvenes, pero en realidad son jóvenes estudiantes que tienen 12 años, que puede ser que su problema vaya a ser que tiene esta estatura, el otro de su grupo tiene esta estatura, entonces uno va a hacer el grupo, y no sé psicología, pero sí sé teoría social, y en todo grupo social pues hay uno más fuerte y hay uno más débil, y el fuerte es el que se impone, siempre, en todo grupo. Así funcionan los grupos, y tiene que haber un adulto que va a trabajar y que va a tratar de que haya una igualdad y una aceptación de todos, que todos trabajemos. Pero entonces esto de la desigualdad empieza a causar muchos problemas en la secundaria, sobre todo en primero de secundaria, cuando hay una niña guapa ya, guapa, que todas las otras niñas la rechazan y la detestan, pero todos los hombres de la escuela. Y eso se convierte en un motivo de violencia y seguramente en un gran problema de orden psicosocial y demás, que puede estigmatizar y puede marcar sus vidas. Porque no bien manejado, eso de veras que causa problemas. Toda la parte sexual, la hipersexualidad que hoy hay en el ambiente, por supuesto, si los niños tienen novios a los 5 años, pues por supuesto que a los 12 ya ni tienen novios, ya pasaron de eso. Ellos se dedican a otras cosas. ¿Sí? Y siempre hay drogas. Siempre hay drogas en las escuelas, igual que en cualquier lado cuando nos paremos en esta ciudad, a 100 metros de donde estemos parados, yo les consigo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, así es en las secundarias, exactamente igual. Muchas es peor, es hasta evidente, casi permitido. Bueno, había algunas en donde, oigan, ¿y los niños dónde están? Ya vamos a trabajar con ellos. Ahorita vienen, fueron por su mona. A las 5 de la tarde llegan a quedar las monas, bueno, las vendo, pero a 5 pesos, a 10 pesos, para lo que te dice. Las vendo y entonces llegan con su mona. Entonces, el problema otro, que normalmente no hablamos, porque sí me impresiona mucho que cuando hablamos de violencia, yo incluida, siempre hablamos de los chavos, no hablamos de los adultos, no hablamos de la autoridad,
de la autoridad que tiene grandes problemas sindicales, que tiene grandes problemas económicos, que en secundaria tiene que salir corriendo de un lado para el otro porque tiene que ajustar, que además no sabe nada de didáctica ni estudió ni nunca pensó que quería ser maestro porque no le quedó otra cosa. Y entonces ya después como que le agarran de gusto, pero mientras se echan unos cuantos. Y entonces en estas escuelas en donde ahora los alumnos sí reconocen que hay violencia, pero entonces ahora es motivo de chunga, ¿sí? Y como es motivo de chunga que una escuela sea violenta, pues luego se convirtió en un motivo de chunga el que hubiera bullying, porque de hablar de la violencia generalizada pasamos a etiquetar y hablar del bullying como si fuera lo único importante y la única violencia que existe en las escuelas. Y luego, ahora, y eso sí, hasta a mí ese es el momento en que me tiene asombrada todavía, hablamos con el mismo desparpajo de los suicidios. Ahora, antes, cuando había hace unos 5 años, cuando había alguien que se suicidaba en una escuela, no en la escuela, sino un niño de la escuela que se suicidaba. Era duelo, era silencio, no se abordaba el tema, no se habla. Ahora es uno más. Y todos estamos en eso. Ha aumentado tanto y es parte. Y entonces, ¿cómo lo van tratando los chavos? Pues como algo de la cotidianidad, como algo que sucede. No como algo que llego yo y digo, ay Dios mío, ¿cómo ha cambiado esto? Sino algo que ya está. He hablado de alguna palabra que diga emoción. Fíjense, tantos años de mi vida desperdiciados. Bueno, nosotros tratamos de que en estas relaciones de los maestros, de las autoridades con los alumnos, de encontrar cuál es el problema, por dónde le podemos entrar. Yo no sé si, bueno, aquí muchos sabrán mucho más que yo de lo que son las secundarias públicas, pero no todos. Y bueno, es que pararse enfrente de un salón de secundaria pública, y seguro estoy que también no pública, pues es toda una gran hazaña. Y lograr además que los chavos se enchufen con uno y que te estén haciendo caso, no el 100%, pero el 80% es otra gran hazaña. ¿Sí? Pero a veces está el maestro que pretende la hazaña, está el prefecto, está el director y no logran entre todos. Por supuesto, los castigos se les acaban, ¿cómo se llaman las cosas que se dan? Los reportes. La mayor orgullo de una alumna es tener 20 reportes en 20 días, ¿no? En 30 días. Entonces, cuando tú llegas, te dicen muy orgullosos, porque igual que en todos lados ahora, ser transgresor es el que es el líder. El que transgrede es el que es el líder. El que se porta bien no existe. Es inexistente. No se ve. Nuestras preguntas de cuestionarios. Y luego los maestros, la relación con los maestros, la relación entre los maestros y la relación de los maestros con los alumnos. De eso quiero decir algo nada más puntualmente porque evidentemente no me va a dar tiempo. Pero quiero decir algo. Los maestros, los problemas de violencia, me imagino que todos esos monstruos que tenemos adentro en la cabeza y todas esas fantasías y esos problemas y esas luchas internas afloran en nuestras relaciones grupales sin que sepamos etiquetarlas desde un punto de vista de psicoanálisis o ni siquiera de psicoanálisis, simplemente de psicología purellana, en donde se van a enojar conmigo los psicólogos, ¿verdad? No se lo digo. Cualquier problema de disciplina, lo más importante para alguien que se pare enfrente de un grupo es mantenerlo callado.
control. Las escuelas son un centro de control. En la medida, no es un centro de desarrollo. No es un centro en donde el conocimiento esté en el centro. Esa palabra ni existe ni se usa. No sabemos para qué. ¿Por qué? Es más, si ustedes lo ven en el funcionamiento, pues el que beban agua, el que se cuiden del smog, el que flaquen, el que los derechos humanos, no sé qué, todo el mundo entra a la escuela, todo el mundo entra a la escuela a dar su apreciable especialización, incluida yo. Desbancamos a los maestros. Es que tenía matemáticas, no importa. Ahora tienes taller. El maestro es un ser que nomás los atiende cuando los especialistas no llegan a resolver grandes problemas a las escuelas. El maestro está desplazado. El maestro es el enemigo del pueblo. Si te hace algo, me avisas. Y pobre de ti si te dejas del maestro, ya no del compañero que te va a jalar. ¿Sí? No andes confiando. Te dije, ¿para qué confías? Entonces, un 12% de alumnos dice que confían en sus maestros. Solo confían menos en el prefecto. Pero menos del 12%, más o menos. Digo, por supuesto, estoy hablando más o menos. No confían. Y los maestros, cuando se paran allí, pues lo que queremos es disciplina. ¿No es cierto, niños? Me hagan caso, que no están jugando. Un asunto de disciplina menor se va convirtiendo en un problema relacional de dominio y sumisión entre un estudiante y otro, que además ahora todos están etiquetados con que tienen y si la tienen o no la tienen, no sé, pero cuando les dan la pastillita, los alumnos no se toman la pastillita. Dice mi neuróloga que no es cierto que hay unas pastillas muy revolucionadas que no te duermen, pero pues a ellos les dan la que sí duerme. Entonces, pues no se la toman. Y además no avisan que lo tienen, porque si no van a ser estigmatizados según sus padres desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si ese niño se para 10 veces a tirar un papel y me cuenta 2 chistes ingeniosos en lo que yo estoy tratando de controlar al grupo y le pega unos gritos a los otros en lo que estoy, yo lo odio, lo detesto, no me deja de dar clase. Pero además no sé, bueno, no lo odio tanto. Pero como no sé qué hacer con él, se lo mando a la trabajadora social, a la directora, al quien sea, que se vaya, lo saco. Y luego lo quiero sacar de la escuela. Ah, pero ya no se puede expulsar. Yo odiaba las escuelas porque no expulsaban a la CEP. No se puede expulsar, ahora las aman. Lo único bueno que han hecho en su vida. ¿Cómo van a expulsar? Expulsan con todo aquello que no pueden manejar, que no pueden trabajar. Son chavos. Seguramente nada más nos cambias de lugar y cambia la actitud. Ah, no, pero es que los puse a todos los que dan lata los puse juntos hasta adelante. Bueno, y lo esperas. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya no los expulsan. ¿Por qué? Porque cuando tú expulsas a un chavo de una escuela, pasa de ser un problema de la escuela a ser un problema de la sociedad. Porque lo que pasa es que los desinstitucionalizas. No hay ni una sola institución que tenga que ver con ellos. Nunca más. Al principio siguen viendo a sus compañeros, pero después sus amigos son los que son iguales a ellos, no son sus compañeros que están en las escuelas. ¿Y entonces qué pasa? 24 horas parados en una esquina, y en eso coincido con López Obrador. Mis niños son diferentes a los de él. Los de él ya acabaron la universidad, tienen carrera, y van a estudiar. Los míos terminaron antes de que se salieron de la secundaria, y cuando tienen empleos, pues primero se emplean, pero después por 2,000 pesos a la semana, pues ¿cómo cree? Y la
pues sí alta, ¿verdad? Pues no, ni por 2,000 pesos a la semana. Bueno, entonces, pero eso se origina en un problema relacional con un maestro que no quería ser maestro y que además tiene que correr de un lado al otro para poder ser maestro. O sea, el maestro se siente frustrado, se siente molesto y el chavo dice, es un pendejo. Si cuando le digo algo, él me contesta, pues ya sé que ya perdió, ya nomás le vuelvo a contestar tantito y otra vez ya sé que él perdió, no yo. ¿Sí? Entonces, ese ambiente relacional es el que va permeando en toda la escuela. Por supuesto hay excepciones y maravillosas. Uno entra a la escuela y sabe que esa escuela todo funciona maravilloso. No la de aquel director en Silao que me decía, no sé, ya era como 3,000 metros de escuela y no sé ya ni las moscas. Estaba orgulloso. ¿Sí? ¿Cómo puede estar orgulloso? Bueno, pero hay ejemplos maravillosos de maestros de todo. Pero a mí me toca hablar de lo que no funciona, no de lo que sí funciona, sino porque existo. Entonces, empezamos a pensar, después de un tiempo, que teníamos que dejar de contar golpes, insultos, burlas, patadas, maltrato, y que teníamos que empezar a buscar en dónde estaba esa parte de la violencia. Y entonces, ¿dónde se generaba? Empezamos a preguntar mucho más sobre qué sientes. ¿Sí? En tu casa, ¿cómo eres? ¿Eres el bonito? ¿Eres el feo? ¿Eres el inteligente? Sí, ¿qué pasa? ¿Quién eres en tu casa? El padre ausente. El padre, es que el padre no, el 22% de hogares se supone que está en manos de mujeres y que los demás hay papá y mamá. Pero la verdad el papá está ausente. Y cuando está adentro, cuando sí está, es bastante nulificado por todas estas novedades culturales que no entiende y que no le importa, pero que el hijo maneja perfectamente bien. Entonces esta transición cultural en donde pasamos a ser demócratas por decreto y en donde pasamos, los derechos humanos empezaron a regir cuando los hombres eran antes los dueños, y era porque lo digo yo, y porque soy tu padre, y porque es mi casa, y deja de ser, empieza a ser una transición cultural de veras muy perversa en todos los lugares. No estoy hablando, dense cuenta que no estoy hablando nada más del DF, estoy hablando, bueno, nosotros hemos hecho estudios en más de, no sé, 15, 16 municipios en toda la República. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No, esta transición cultural generacional llamaríamos, pero no es cierto, es mucho más que eso, va mucho más allá de entender las cosas desde otra perspectiva, desde donde los niños, desde los 3 meses, son los tiranos de la casa. Bueno, no creo que exagere, ¿verdad? Como a los 6. Como a los 6, ya, o sea, cuando ya hacen el berrinche y manipulan a todos. No sé. Esa es la mamá que cree que el niño dice, pero no es cierto, el niño no dice. Bueno, entonces estamos en esto y encontramos historias. Ahora nomás voy a hablar de las historias. Dice la maestra en Pachuca, un caso absolutamente real. Digo todo lo que digo, ¿sabes? Pero quise decir que estaban unas penas. Dice la maestra, pues es que a fulanita no le hubiera pasado eso si nos hubiera tenido confianza. Pues sí sabíamos que la amenazaba su padrastro, pero nunca tuvo la confianza de decirnos. La niña acababa de aparecer 2 años allá, toda descuartizada por el hombre que la había amenazado con de matarla si no se dejaba que la siguiera violando sin hacer tanto ruido. ¿Sí? O la maestra que Naomi, ¿saben qué es Naomi? Naomi es la tierra del Chavo. Y Naomi dice, no, pues yo no puedo decir nada, porque un día dije
Y entonces fueron todos a mi casa. Yo no puedo decir absolutamente nada. Oye, ¿y aquí no se sienten inseguros en el mismo lugar, en el entorno? No, hace poco hubo muchas matanzas y entonces ya no, ahorita no. Pero eso sí que no. Oiga, señora, ¿y qué onda con su chavo? No, ellos nada más quieren andar con las morras, con las morras, y a uno no le hacen caso. Y si le digo algo se me va a ir, ya se me fue uno, no quiero que se me vaya el otro. O Alexis dice, su mamá, es un niño bueno, me acordé mucho ahorita. Es un niño muy bueno. Todo cambió un poco en la casa, pero porque él pega mucho, le pega a todos. Le pega a todos, pero a mí me da muchos besos. Y siempre me dice que me quiere mucho. Yo me acordé, muy exacto. O sea, yo te quiero mucho, y te lo digo todo el tiempo. Pero por el otro lado me dedico a pegarle a todos. Y él dice, ¿por qué pego? Sí, le pego a todos. Mi mamá critica, no, pero sí, les pego a todos. ¿Pero por qué les pego? Pues me gusta, me siento bien. Si yo voy a una fiesta, yo paso y les voy pegando. Y luego les doy patadas. Y en el salón también. Yo les pego. Me gusta pegar. Si me cae mal, hay unos que luego ves que te ven feo. ¿A quién le pegan? Al que los ve feo. No al que les dice güey, idiota, todo lo demás. Esos son sus amigos. Al que lo ve feo, al que se cree mucho. ¿Quién se cree? Entonces, lo que se ve adentro de la escuela, se ve afuera de la escuela, de la casa, en el entorno. ¿Cuánto tiempo te pasas sin hablar con nadie? Pues como toda la tarde, a ver desde que me voy, pues como 5 horas. Oye, ¿y dónde prefieres estar? ¿En tu casa o en la escuela? Ah, en mi casa, pero que no haya nadie. Claro, conectado. ¿Y puedes decir cuando estás con tus amigos lo que quieres? No, muchas veces no. Siempre es una polar, ¿no? Me estoy refiriendo como entre el 15, por ahí alrededor del 15%. ¿No? No les gusta. Y yo digo, y no lo digo. ¿Y tú has tratado mal a tus amigos? Sí, pues claro. ¿Y has jugado a hacer algún acto vandálico con ellos? Sí. ¿Y lo has llegado a hacer? ¿Ya disminuye un poco? Sí. ¿Y tienes algún pariente o has tenido algún pariente, aunque sea por justicia, en la cárcel? Sí. ¿No? Entonces se va reduciendo. Y entonces decimos, a ver, son unos pocos. Claro que son unos pocos, y no podríamos funcionar como sociedad. Pero ¿qué hacemos con esos unos pocos? Esos pocos se van convirtiendo en los que controlan la dinámica. Y entonces me decían los profesores, unos profesores de Iztapalapa, me decían, ¿usted qué quiere? Pues aquí todos son comerciantes. ¿Y usted sabe lo que se comercia hoy en día? ¿Qué quiere? Porque quiere otra cosa. Yo me acuerdo, cuando él me dice eso y me pone la realidad así, me acuerdo cuando ahí están los trabajadores sociales, los psicólogos, todos diciendo, es que queremos lograr que haya una excelente comunicación entre madre y hijo a los 15 años. No, lo que tienen que lograr es que crezca, ¿no? Supongo. Pero si lo que queremos es que lo regrese yo a de donde vine, va a estar diferente, no lo voy a poder lograr. ¿Qué papel juegan las niñas en todo esto? Es el mismo, no más que diferente. Ellas también pertenecen a la banda, ellas también distribuyen la droga, ellas no solo venden drogas, sino muchas veces otras cosas, pero también ellas tienen mucho control. En un salón de clases que el director, el no director, el todo no pueden, se voltea una niña y dice, ya cállense. Se callan. Al segundo grito, ya cállense, y se callan. Había una escuela en donde los niños ya no sabían qué hacer porque los niños se entraban al salón y se bajaban los pantalones.
pues era muy fácil. Allí sí era muy castigado, muy fuerte si el niño le pegaba, le daba un zape a una niña. Las niñas molestaban todo el día a los niños, pero no las podían tocar. Entonces, ¿qué hicieron? Se bajaban los pantalones con todo y razones, por supuesto. Tenían que encontrar una manera de poder enfrentar el dominio que tenían de las niñas. Entonces, pero no hablamos, ya hablamos, ahora si me voy un poquito más allá, todavía más genérico, me voy a ir las emociones. ¿De qué palabra que a mí me suena a emoción y me suena, usan constantemente? La humillación. Es una palabra que yo cuando la empecé a escuchar, hacía años que no la escuchaba, y escucharla en bocas de los chavos me pareció muy impresionante porque ellos hablan constantemente de que se sienten humillados. Sienten humillados por sus papás, por sus hermanos, por los compañeros, por los maestros, por los directivos. Me humilló. Es fuertísima esa palabra, ¿no? No es me molestó, no es se burló, es me humilló, o sea, me hizo así. Otra, adrenalina. Es que lo que me gusta es la adrenalina. No los dejaban rayar en los cuadernos, haciendo unos dibujos con unas letras fantásticas que hacían, ¿no? Cuando yo empecé a ver. Yo decía, ¿por qué no los dejan? Sí, es maravilloso. No, porque se están entrenando para el graffiti. ¿Y qué tienen de malo? No, pues el graffiti, ¿en dónde? ¿Quién es el que es el mejor grafiteando? No el que haga mejor graffiti, el que lo ponga más alto, el que lo ponga en medio del periférico, el que lo ponga en medio de un puente, donde sea más peligroso, porque lo que importa es la adrenalina. Bueno, después de mucho trabajar y de tratar de juntar y hacer cuestionarios y todo, pero encontramos que hay 3 situaciones en las que la violencia se vuelve mucho más extrema y más frecuente. En donde hay exclusión, donde hay desconfianza y donde hay rechazo. Y ahora vámonos desde la desigualdad hasta cualquier relación amistosa en donde simplemente no te dejo que nunca jamás participes en un grupo de trabajo porque eres un burro, no sabes nada y vas a hacer que nos califiquen mal. O hueles feo o no llevas los útiles. O sea, tienes algún problema relacional, no tienes dinero o tienes un problema cognitivo. No los dejan, el 15%, no van a la escuela ni el 40% de veces al año. Porque bueno, aquí los tenemos. Entonces se llama exclusión, rechazo y desconfianza. Y entonces crecer en un lugar en donde sabes que es un lugar marginal, es un lugar en donde hay marginalidad, es un lugar señalado por el alto riesgo, por la violencia que hay allí, por la pobreza. Otra, no enunciada, la vergüenza. Un pobre jamás dice que es pobre. Tu familia es pobre, muy pobre. ¿Cómo catalogas a tu familia? No hay pobres. Me apena. Maltrato en tu casa se pasa con frecuencia de los golpes a los golpes, de los pleitos, de los gritos a los golpes. Estadísticamente, en la sociedad es un 60% al menos. En las escuelas no. Eso no sucede. Se llama vergüenza. Pero contrario, no hay. Muy pocos son aquellos que se creen mucho que están orgullosos de sí mismos. Eso además es feo. Como orgulloso de ti mismo, te crees mucho, pues te vamos a agarrar allá afuera, vas a ver. ¿Sí? Entonces, humillado, vergüenza, enojo, frustración, todo acumulado. Y no le hacemos caso más que cuando ya se convierte en violencia extrema. Mientras que no es violencia extrema, pues no importa.
Entonces nosotros encontramos allí, ya bueno. Sí, bueno. Es que me decía una producción. No, nada más tener en cuenta que desgraciadamente la sociedad actualmente ya hemos normalizado la violencia. Todo lo que usted está platicando, diciendo, va a un lado este trabajo de escuela, es trabajadora social, entonces ya la violencia es normalizada. Los jóvenes lo ven como algo totalmente. Por eso hablo de esto, porque todo lo que dije es normal. No dije nada que no se viva cotidianamente. Exactamente, esa es la violencia en la que yo trabajo. Nuestras relaciones permeadas desde la desigualdad por las condiciones concretas de esta sociedad y las condiciones de alguien que sabe que desde que nació en algo marginal, en algo señalado, que su papá a veces sí lleva dinero a la casa, a veces no, que su mamá tiene que salir por unos cuantos quintos y que a veces cenamos pero no comemos o comemos pero no cenamos, ¿sí? Entonces esa cotidianidad es de la que yo quiero hablar como violencia, porque la violencia no solo es la violencia del trauma personal, sino es ese exponencialmente construido como en la sociedad. Y entonces por eso dije que hablara yo de la desigualdad y quería que todo lo que yo dijera lo hagamos transversalmente. El chismoso, no hay nada peor que el chismoso en un grupo, ni la maestra lo soporta. Pero quieren que vayamos a denunciar. Nunca vamos a ir a denunciar. ¿Sí? ¿Qué trabajamos al revés de esto? Nosotros empezamos a trabajar con confianza, con aceptación, confianza e inclusión. Así. Solo 3. Aceptación, confianza e inclusión. El problema más grande es que en este momento todo lo que los chavos ven la vida en el momento, como un presente continuo. ¿Saben qué? Los adultos también. Ese deseo del que nos hablaba, el deseo es el deseo económico, que está revestido de consumo, pero que lleva competencia e individualismo. Esta sociedad está puesta y está construida de tal manera en que creemos, y esta no es de las más graves, en que creemos que vamos a poder lograr sobrevivir solos. ¿Se imaginan a alguien de mi generación que prefiere estar en su casa que en su escuela? Prefiero estar en mi casa, y no son pocos, es casi un 40% que prefiere estar en su casa, si no están sus papás, que estar en su escuela. Entonces, el trabajar con confianza, por ejemplo, es algo que Luhmann dice que es esencial para que pueda haber sociedad, que nosotros creemos que no confiamos unos en los otros, pero que en realidad sí confiamos. Y si ustedes van analizándolo, no a quien le tengan que contar sus problemas más íntimos, pero para funcionar en sociedad confiamos en todos. Entonces sí confiamos, pero en la escuela confiamos menos. ¿Por qué? Porque nos conocemos más. ¿Qué tendríamos que ser? Tendríamos que ser diferentes. Tendríamos que tener comportamientos diferentes que llevaran a excluir. ¿Tú ya quieres que me pegue en este instante? Es que yo te vi como que ya muy... Es que yo cuando veo aquí yo sí entiendo. Entonces nomás digo, en este instante o me puedo llevar 3 minutos más. Esto de trabajar confianza. Niños, ¿se imaginan que yo me pare allí? Niños, tienen que confiar en sus maestros y en sus autoridades. ¿Por qué crees o no? ¿Cómo trabajamos la confianza? Niño, ¿confías en tu mamá? Sí, claro, en su mamá, en su papá no. Solo como el 30% confiar en su papá.
Pero todos confían en su mamá, aunque claro, dicen alteras que no es cierto tampoco, que nada más es un símbolo. Y que si no dijéramos eso como símbolo, no sé qué diga el psicoanálisis, pero que si no dijera ese símbolo, pues creo que caeríamos en el vacío. Entonces, confiamos en nuestra mamá, aunque lo que confiamos es que cuando estemos en la cárcel sí nos vaya a ver. Pero mientras, no es cierto, porque no le voy a decir nada. A la mamá le pregunto si confía en su hijo y dice que sí, luego le pregunto si su hijo se ha drogado, si ha robado, si se ha alcoholizado, si tiene novia. La mamá me va a contestar que no todo y el hijo me va a contestar que sí todo. ¿Sí? ¿Le has tenido ganas de pegar a tu mamá? Sí. ¿Le has pegado? No. Claro que me ha pegado. Hasta los maestros a veces, ¿no? Pero bueno, eso es menos recurrente. Pero en cambio el problema con las mamás es cada día más recurrente. La gran cantidad de chavos que se quedan, que no viven, cada día aumenta el número que no viven con su papá ni con su mamá. Hay unos que eventualmente los fines de semana, hay otros que viven en familias grandes, esos son los peores. Los que viven con muchos papás, muchas mamás, muchos primos, muchas hermanas, esos son los que tienen más problemas. Y a mí no me gusta la familia tradicional, pero son los que tienen menos problemas, estadísticamente hablando. Yo he tratado de voltear las estadísticas de todas maneras hace 18 años para que no me salga ese resultado. Yo estoy divorciada, fracasada, yo quería que saliera que todos eran familia nuclear, les va estadísticamente. No tengo. Cuando yo hablo de algo mejor, hablo del 60%. Nunca hablo de más del 60%. Entonces, ¿cómo genero confianza en alguien que no puedo, que sus papás le están diciendo que no confíen en nadie y que además entre ellos no hay confianza? El mundo de afectividad, la incapacidad de decir te quiero de los papás a los hijos es grande. La carencia económica, la carencia afectiva y ahora sé que la carencia emocional no la sabemos expresar. No es que no estemos llenos de emociones, es que no las sabemos nombrar. Las únicas, el rechazo, la inclusión, eso es lo con lo que estamos trabajando nosotros y estamos trabajando básicamente sí a partir de diálogo, reflexión y acompañamiento, que le llamamos facilitador. O sea, simplemente actuando como facilitadores. Hemos trabajado mucho con los trabajadores sociales y con algunos maestros de la SEP y trabajan maravillosamente bien. Pero tampoco podemos pensar que los problemas sociales que hay en una escuela lo puede resolver el poco persona que existe para atender los grandes problemas. Así como los maestros están rebasados por los especialistas que entran, y para mí sería central e importante recuperar la figura de un maestro que puede trascender, que puede aperturar horizontes de vida en sus estudiantes. Y es lo último que voy a decir. ¿Se acuerdan? No se van a acordar. Les tengo que preguntar. Había hace como 8 meses un anuncio en la tele de un señor que le decía a un niñito de 6 años más o menos que salía por ahí correteando en el norte, en donde ahora va a estar el lugar, y le decía: hijo, ¿qué quieres? ¿Pasar paquetes o pasar personas? Es lo único que puedes hacer. ¿Quiero ir a la escuela? No, mijo. Así como el de la Cheyenne, así igualito, y le decía: no, mijo. De 2, ¿paquetes o personas? ¿Sí? Ya no me acuerdo, escogió algo que tenía que correr más rápido porque corría muy rápido, pero tenía 2 opciones en la vida. Y siempre tengo que acabar con, o sea, de 2 niveles porque la vida no vale nada. Por 500 pesos la vida no vale nada. Entonces, si yo no salgo de la escuela, si yo no termino la secundaria, entre secundaria y prepa se quedan muchos. Si me voy a la cárcel, los que están en la cárcel no tienen secundaria terminada y estaban trabajando. Y
tienen antecedentes de entradas a las comunidades adolescentes. Los suicidios están aumentando muchísimo y la violencia que soportamos, a pesar de que todo el día hablamos de ella, también es mucho. Entonces sí hacemos muchas cosas, nosotros trabajamos con esto, pero en esta ocasión mi análisis al volver a ver todo lo que hacemos era ver cómo la emoción permea todo, pero no la nombramos como tal. No creamos el hábito de vernos integralmente, no nada más como razón y sentimiento, sino más bien le damos mucho énfasis a la sensibilidad y no al manejo de la emoción. Hay una pregunta que les hacemos: cuando te enojas, cuando alguien te violenta, ¿qué haces? Te enojas mucho, La última es: no hago nada, me aguanto. Esa es la que tiene más respuestas. No hago nada, me aguanto, hasta que aguante y no explote. Porque en el momento de explotar, entonces va a ser muy explotar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Felicitaciones a todo el panel. Qué agradable estadía y con conocimientos. Bueno, yo quisiera comentar lo siguiente. Hay una forma de conducta, porque no le quiero decir educación, que ha cambiado en estos días. Yo tengo 73 años y yo recuerdo que efectivamente para mí fue y es difícil proyectar el sentimiento del cariño y del amor, porque mis padres así me lo enseñaron, e inclusive cuando yo me acercaba a ellos, ellos esquivaban el abrazar, ¿sí? Fue algo que yo aprendí. Y ha sido muy difícil, porque inclusive hasta con las mascotas que me lamen, yo sentía incomodidad. O cuando mis nietos se acercan, siento incomodidad. Esa es una. La otra, he cambiado, no quiero decir que ya me quedé en esa situación, no. Es una forma personal de cambio, que ha sido difícil. Otra, los nietos hoy en día efectivamente no tienen confianza ni con los padres ni con el abuelo, y al contrario tienen pena que uno que va a las escuelas nos vean con ellos, y menos que les demos un beso. ¡Qué vergüenza! ¿Sí? Nos tenemos que esconder, no nos aceptan. Otro, efectivamente, cuando era más joven, con los ojos, el papá o el abuelo me decían: quédate ahí y te me regresas a la casa. Sin palabras me decían que yo tenía que comportarme. Hoy en día los jóvenes regañan a los papás, les dicen qué quieren, y además, pues los padres somos hijos y los hijos son padres. Todo esto que han comentado ha existido, yo creo, por todos los años, desde que yo tengo uso de razón hasta hoy en día. Yo estoy en un centro de desarrollo infantil y tengo un niño de 4 años que tiene el déficit de atención. Llega, pega, a las maestras les pega, las escupe, les da hasta lo que no. Un niño de 4 años, ¿sí? Bueno, se cuestiona uno si es el triángulo: padres, escuela y terapeuta.
Aquí se rompe el triángulo cuando los padres, ay, pero es que yo no sé por qué, no sé por qué. Ese es un problema grave. Ahora, para terminar, muchos de nosotros tenemos diferentes profesiones, pero también hemos estado en esas situaciones, también hemos estado faltos de emociones, faltos de comprensión, faltos de conocimiento. Mi pregunta, y me la hago yo, ¿cómo puedo yo poner mi granito de arena para lograr un cambio generacional? No siendo como fui o fueron mis padres antaño. Tampoco voy a ser así elástica como los jóvenes, ¿verdad? Hay maestros en secundaria que dicen, no, pero es que ya no sé qué hacer con este chico, viene, me grita, sí, me grita y me contesta mal, y efectivamente, afuera, no quiero nada contigo. No quiero decirle ni enfatizar por el joven ni por el maestro. Yo creo que todos estamos carentes de emociones. Yo estoy carente de emoción, yo estoy carente de conocimiento, yo estoy carente de conocerme quién soy para poder manejar mis emociones con la sociedad y hacer un cambio personal y hacer un cambio mínimo, pequeño ante los demás. Gracias. Buenas tardes, maestra. Pues su servidora también es maestra, soy de primaria, pero también he estado en secundaria. Para mí es muy preocupante esta parte de las emociones, porque exactamente no somos psicólogos. Yo, ejemplo, soy pedagoga y cómo me dirijo a mis alumnos, exactamente llevamos igual 2 materias de psicología en la licenciatura, y entonces tú cómo manejas toda esta parte de lo emocional. Ahora, el nuevo modelo educativo te dice, trabaja lo socioemocional. ¿Cómo lo trabajas? Efectivamente, también estamos en una sociedad carente de confianza. ¿Cómo le brindas tú a tu alumno la confianza? Yo acabo de ser ingresada a otra institución, estaba en una primaria en otro tipo de contexto. Ahora vengo a una primaria que es más urbanizada y cambia completamente la contextualización. Y llego como nueva y me percato que pequeñas están siendo abusadas sexualmente. Y entonces le doy seguimiento porque tengo esa parte humana que mis compañeros han perdido. ¿Por qué? Porque se acerca a mí el director y me dice, en 10 años que yo llevo en esta institución, maestra, solamente tú y otra maestra se ha acercado a decirme eso. Cuando sabemos que los pequeños sí son violentados, más de 1 en 10 años, es algo irreal. Pero ¿dónde está la confianza? ¿Y cómo lo manejas tú como maestro? Eso es lo que a mí ahorita me está taladrando. Y vuelvo a lo mismo, reitero. Nuevo modelo educativo socioemocional. ¿Cómo lo manejas si tú docente? Eres docente, no eres psicólogo. No eres la madre ni eres el padre y funges como tal. Esta pequeña se acerca a mí y me dice, ya llegamos a otras instancias, y le preguntan, ¿y por qué le dijiste a tu maestra? ¿Por qué? Porque la maestra se pone en su lugar al menos un ratito y le dice, ¿sabes qué? Quiérete, ámate, respétate, es tu cuerpo, solo tú lo puedes tocar, tú lo puedes explorar. Soy maestra de 5º año y ya salió esta situación. No me quiero imaginar con los de secundaria el desfase emocional, sexual, físico, qué es lo que va a pasar. Gracias, Enzo. Buenas tardes. Yo quisiera hacer un comentario en relación a algunas de las participaciones que ha habido, y creo que algo que podemos
observar es que estamos viviendo en una sociedad que tiene gran ignorancia y gran incompetencia en relación a qué hacer con sus niños y con sus jóvenes. Pero hay estudios serios en relación a lo que está pasando con las emociones. Hay un documento que apoya el nuevo modelo educativo que se llama La naturaleza del aprendizaje, y en ese documento se habla de algunos aspectos importantísimos que los maestros tienen que conocer. Me parece que lo que tenemos que hacer todos los que estamos aquí es ponernos a leer, ponernos a analizar, a pensar, a discutir qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo de esta manera y qué podemos hacer ante ello. Creo que hay mucho que revisar, mucho que investigar, mucho que analizar, y está ahí, está a nuestro alcance, a diferencia de otros años en que tendríamos que acceder a tener un recurso económico. Todos tenemos casi un celular en donde podemos acceder a buscar toda esa serie de información que existe. Sí me parece que hay un porcentaje de maestros que les falta todavía muchas habilidades para poder saber cómo promover el aprendizaje en sus alumnos y cómo hacer de los alumnos en la secundaria interesados por aprender y superar sus problemas. Sí creo que falta, pero también creo que hay muchos maestros que son muy competentes y los conozco. Sí sé que son muchos, y trabajadores sociales, psicólogos y gente que está comprometida. En relación a la ponencia, a mí me gustaría preguntarle, maestra, habla usted de varias afirmaciones con respecto a los chicos que se agreden, los padres poco interesados, pero a mí me gustaría saber en qué tipo de encuesta sea usted apoyado para hacer este tipo de afirmaciones, porque algunas sí me parecen como muy fuertes. Muchas gracias. Todo lo que he dicho está sustentado en diferentes encuestas que se han hecho, muchas de ellas en el Distrito Federal, más de 7,000 alumnos de secundarias, más de 5,000 en primarias y en 5,000 en 11 municipios en toda la República, y no solo en encuestas, sino también en casos. Hemos hecho muchos casos, infinidad de casos, trabajando con los maestros, con los trabajadores sociales, con los directores, con los alumnos y con los padres. Trabajamos nosotros cuando trabajamos en las escuelas, trabajamos con todos los actores, inclusive con los del entorno, inclusive a veces con policías y con los vecinos, trabajando con proyectos que participen todos, con todas estas personas. Sí, es muy fuerte algunas de las cosas que dije, y desgraciadamente todavía hay otras mucho más fuertes de las que dije. En cuanto a su pregunta, va a quedar contestada en la siguiente ponencia. Lo que ella decía es otro tema que hay que estar también ahora muy preocupados. Con las nuevas leyes de jóvenes de violencia contra niños, niñas y adolescentes, todos los maestros, todos los que son responsables y testigos de algún problema de violencia, tú sabes que quedan comprometidos a denunciarlo, y que si no, pueden ser multados e inclusive sancionados penalmente, administrativa primero y después penalmente, lo cual crea un problema de miedo. Esa palabra se me había olvidado mencionar, esa sí sale, de miedo en las escuelas, en donde de lo que se trata de ocultar, lo dije pero muy a la ligera, todo lo dije muy a la ligera, evidentemente. Si no se trata, hay muchas escuelas en que en la actualidad la gran parte del tiempo administrativo se lleva en levantar actas de lo que pasa y de lo que sucede, porque en el momento en que alguien es demandado o abusado de derechos humanos o ante la SEP, y entonces los maestros y todas las personas responsables de los alumnos tienen que tener evidencia de que en algún momento dado se hizo caso y se atendió. Entonces, pues sabemos que eso ocasiona lo contrario. En vez de que haya más denuncias, más atención y más respuestas,
pues hay más porque hay miedo y porque todo implica castigo. ¿Cómo se dice? Quería decir jurídicamente. Todo se convierte en un problema jurídico. Entonces, eso es lo que yo quería decir, por eso había sacado esto. El problema en la actualidad es que casi todo lo queremos resolver desde la perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva de la ley. Y hemos dejado dice Dos Santos, Bonaventura Dos Santos, que las relaciones les hemos quitado lo humano para convertirlas en relaciones jurídicas. Uno se enamora y se casa, pero uno se divorcia y ya no se acuerda el problema de que estaba ahí era porque estaba enamorado y estaba acá y se casó, sino ya el problema es un problema jurídico de quién se queda con quién. Y los abogados son los que inventan la narrativa para poder realmente llevar el caso y poder ganarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Divorciarse es muy fácil. Tú te puedes divorciar en divorcio express rápidamente, pero dividirte los bienes, pues te va a llevar años. Y las entrevistas para lograr que alguien se ponga de acuerdo, inclusive por el gato, pues lleva años y no se ponen de acuerdo porque lo que no hacemos es el manejo de conflictos, lo que no enseñamos es a trabajar los conflictos desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista social. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, sí, la ley es el último recurso, la sociedad funciona con el último recurso que es la ley, pero es el último. Lo que no nos está funcionando es la manera socioemocional, valga decirlo, de cómo resolver nuestros conflictos y cómo hacerlos. En vez de desarrollar habilidades sociales en todos nosotros para poder manejar toda la regulación de nuestras emociones, de nuestro control, de nuestros miedos, de nuestros deseos, de nuestros horizontes de vida, lo que hacemos es que todo lo volvemos un derecho humano o un límite que ya estamos transgrediendo. Yo llevo 18 años trabajando en escuelas secundarias. ¿Sabes cuántas niñas embarazadas he visto en las secundarias? Nunca he visto a una. ¿Sabes cuántas se embarazan? ¿Y sabes de quién se embarazan? No es cierto, ¿sabes de sus compañeros? Son de sus mismos familiares, y en cambio en las escuelas nunca hay una. ¿Sí? Hay un problema de drogadicción. En las escuelas hay muy pocos niños que estén drogados. Si están drogados, los mandan a su casa. Entonces, tú en la escuela, ningún problema grave va a tratar de verse. Todos se ocultan y se tratan de no ver. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es lo contrario. Lo que necesitamos es, para mí, es que tenemos que tener horizontes en común. La escuela es una comunidad y no podemos resolverla nada más a partir de problemas personales. Tenemos que crear un bien colectivo que nos junte a todos, nos emocione a todos, nos sume a todos como parte de esa, no sé cómo decir, pero polifonía no me gusta, polifonía humana, o sea, diferentes voces de lo humano que nos hacen ser humanos. Aislados individualmente no vamos a poder ser. La confianza yo creo que no hay de otra más que nosotros nos construyamos como seres confiables. Nadie va a confiar en nosotros si a la primera que le dices, pero no le voy a decir a tu papá, te sales, te volteas y le dices a tu papá, o no le voy a decir a quién sabe quién, y en ese instante lo dices. Entonces, nos tenemos que construir como sujetos culpables y no digamos lo que no vamos a hacer. Digo, perdón, culpables, sí, con ahora hacemos amores. Tenemos que construir como personas confiables. Para ser confiable, es muy fácil. Yo sé si puedo confiar o no en las personas que tengo cercanas a mí. ¿Por qué? Porque las conozco. Todos los chavos saben perfectamente bien en la escuela en quién pueden confiar y en quién no, pero también los objetivos. Y en cambio hoy, en vez de que haya un objetivo común, hay unos padres de familia que siempre se conciben como si estuvieran enfrentados a las autoridades. Las autoridades piensan que están enfrentadas a los padres de familia. Los alumnos están en medio de los dos, unos viendo que sacan y otros viendo que pierden. Entonces, la verdad es que si hablamos de una comunidad,
tendríamos que recuperar los lazos que nos permiten hacer comunidad para crearnos y constituirnos como ella, pero a partir de objetivos comunes. Y el objetivo común, pues, supongo que es el bienestar de los chavos, y no solo de ellos, de todos los demás, pero no somos capaces de concebir la escuela como una comunidad de convivencia para el aprendizaje y el crecimiento emocional. Entonces, eso es en lo que nosotros trabajamos. Y nos costó muchísimo trabajo, por ejemplo, dejar de hablar de inseguridad para poder hablar de diálogo, dejar de hablar nada más de violencia para hablar de aceptación. O sea, traducir, los niños les decían, no corro, ¿cuáles son las reglas de tu escuela? No corro, no grito, no empujo. Antes de que ahora temblara tanto. ¿Sí? En 2005. ¿Cuáles son las reglas? No corro, no grito, no empujo. Pero hay unos deditos maravillosos que en todas las escuelas están y que los niños saben, no corro, no grito, no. 3 palabras básicas. Encontrar mis 3 palabras básicas me llevó un montón de tiempo. Trabajar con ellos me está llevando a otro. Pero creo que eso de hacernos ricos, de dejarnos de carencias, de encontrar que podemos con el otro construir una comunidad, nos está sirviendo y nos está saliendo bien. Y ciertamente todos los casos especiales tendrán que ir con el psicólogo, con el psicoanálisis, con el especialista, la pedagogía, los casos de aprendizaje, los casos de no tenían que ser tanto, simplemente todo lo que pasa se etiqueta como IT o ¿cómo se llama? Entonces, yo fui etiquetada como dislexia. La dislexia me vino ahora. Entonces, no sé cómo se dice eso, pero todos los niños tienen eso, no hay un niño que no tenga de eso, el 10% de la población tiene de eso, y a todos les dan la misma pastillita, y todos los niños se regalan a la pastillita. Entonces, tenemos que encontrar formas en donde no sea a partir de pastillas, no sea a partir de leyes, que podamos construirnos como comunidades psicosociales. Vamos a hacer ahora una pausa de 10 minutos para continuar con nuestra siguiente recorrido.